porque tienen un desprecio de la familia cristiana y de la autoridad que Dios entregó a nosotros los hombres, tanto en la sociedad como en la familia, como en la iglesia. Escuche este principio: ni las buenas intenciones del pasado ni las del presente son suficientes para tener un buen sistema disciplinario, y un buen sistema disciplinario ecuánime, con autoridades sabias, con recompensas adecuadas y con sanciones justas, es esencial para la salud familiar y en el sistema escolar. Nuestro deber no es diseñar las características de nuestra autoridad. Nuestra autoridad ya fue definida por Dios y debemos estudiar la palabra de Dios y ser instruidos por expertos en interpretación bíblica, en ética y vida de familia, para conocer los mandamientos, principios y detalles de la crianza de los hijos y la autoridad que debemos ejercer de acuerdo a lo que la Biblia enseña, porque no es fácil de entender y sin entenderla fallaremos y pecaremos. Recuerde que estamos estudiando la vida de Elí. Ahora nos toca hablar de un padre con buenas intenciones humanas, pero sin autoridad divina. Hemos estado viendo algunas de las características destructivas de su vida. Las muestras de cariño, la preocupación genuina y las buenas intenciones son insuficientes para cumplir con la labor paternal, pues una familia no se dirige por las muestras de aprecio por los padres demostradas, sino por la aplicación de los principios morales por Dios exigidos. Con demasiada frecuencia hoy los educadores tienen las mejores intenciones al apoyar el comportamiento de los estudiantes y aumentar lo que llaman ahora la equidad en sus escuelas. Pero a cuenta de esta equidad, de esta comprensión que quieren establecer, han creado un sistema de víctimas, porque intentan proteger a los estudiantes sin ser fuertes para que todos asuman su responsabilidad. Esta nueva idea de educación deja de lado la autoridad que deberían tener los maestros y entregan el control a personas inmaduras que prefieren vivir sin reglas, los alumnos. Nuestra autoridad sabia debe influir para que los alumnos o para que los hijos más fuertes y polémicos aprendan a controlarse o que experimenten la disciplina que aplicaremos por la rebelión que eligen. Y también este sistema debería ayudar a los más débiles y atemorizados que aprendan a protegerse sabiamente. Lamentablemente eso no es lo que ocurre. En la disciplina escolar y familiar se necesita mucho más que buenas intenciones, pues tiene que enfocarse el problema del maltrato, del bullying, de la violencia entre estudiantes, violencia hacia los profesores y también en el hogar, maltrato hacia los padres, porque tenemos que establecer un sistema justo que permita percibir, evaluar, abordar con sabiduría la conducta desafiante, establecer un sistema disciplinario que va entregando más fuertes sanciones mientras más se repiten las faltas, y que mientras más se agravan la falta de los alumnos, de los hijos, más fuertes sean las sanciones, que permita enviar a los estudiantes fuera de las aulas, a las oficinas de las autoridades, luego enviar a esos estudiantes con sus padres a las casas, suspenderlo, y si persisten en conductas destructivas y peligrosas, expulsarlos de la escuela. No debería ser eso una opción, sino una obligación, porque mientras no haya autoridad, los rebeldes siguen gobernando. Los progresistas están más preocupados de que los estudiantes suspendidos pierdan un valioso tiempo de instrucción, en vez de preocuparse que los estudiantes inocentes de esos comportamientos abusivos y agresivos, es mejor protegerlos a ellos y permitirles que aprovechen mejor su tiempo de instrucción. Esta mentalidad humanista cree que ser excluido de la escuela puede catalizar peores resultados, incluido el abandono escolar y el arresto. Pero ese no es un problema con el que deben lidiar las autoridades educacionales, sino los padres de familia. Por eso tenemos que
volver a la autoridad divina, a la autoridad bíblica, a la autoridad paternal. Hablemos ahora de Elí. Buen intento, mala actuación. No era un hombre malvado, Elí. Al leer sobre sus acciones también vemos claramente que tenía una preocupación genuina por las cosas de Dios. Tenía una debilidad hacia sus hijos, que la Biblia categoriza como negligencia de los padres porque no refrenaba a sus hijos de su mal comportamiento. Tal vez eso es lo que está haciendo usted. La pasividad no es permitida en la buena paternidad. Elí es una muestra de cómo muchos padres son pasivos, carecen del valor, la sabiduría, para no solo hacer conocer sus instrucciones a los hijos, sino además tener un sistema de refuerzo de sus órdenes, para que éstas se cumplan, so pena de sanciones. Los padres pasivos arruinan tanto a sus hijos como su testimonio personal por su inacción y falta de voluntad para disciplinarlos con fuerza. Si Elí no hubiera sido pasivo, despreocupado frente a las actuaciones de sus hijos, si hubiera sido firme, consistente y hubiera hecho cumplir sus mandamientos, los mandamientos divinos a sus hijos cuando eran pequeños, seguramente los habría librado de un juicio severo en su vida adulta, porque esa fue la respuesta divina ante la rebelión de estos hijos adultos. A partir de las interacciones de Elí con sus hijos adultos, podemos asumir con seguridad que Elí fue un padre pasivo, y lo fue desde que sus hijos eran pequeños. Queridos, las advertencias a los hijos no son suficientes para la paternidad eficiente. Vivir advirtiendo sin actuar es erróneo. Hay padres que viven amenazando, advirtiendo a sus hijos que la disciplina llegará, verás, si te portas mal va a ocurrir esto, pero no actúan fielmente a sus advertencias. Y cuando no se cumple una advertencia para corregir un comportamiento, se incita a la constante desobediencia. Sin duda, sus hijos pequeños aprendieron que Elí daba advertencia tras advertencia, pero no las hacía cumplir, como hacen la mayoría de los padres permisivos. ¿Es usted uno de ellos? Debido a que Elí era débil ante la desobediencia de sus hijos, estos crecieron creyendo que Dios también era pasivo. Y los hijos de Elí llegaron a la conclusión que tal vez Dios era igual a su padre, que no tomaría ninguna medida contra su flagrante pecado, porque el padre, siendo el sacerdote, y ellos también, tenía que haber aplicado disciplina. Ellos no temían a Dios, porque cuando eran niños nunca aprendieron a respetar a su padre. No veo otra forma de convertirse en tan audaces como para blasfemar el nombre del Señor por su conducta desvergonzada como sacerdotes ante la nación de Israel, si no hubiera sido por la falta de disciplina y autoridad de su padre. El sentido común no es suficiente. Es necesaria la preparación. El sentido común es muy bueno cuando los padres tienen sentido común, pero para muchos padres el sentido común es el menos común de los sentidos. No todos los padres siguen pensamientos lógicos, ni todos naturalmente ven los actos de maldad y rebelión y las consecuencias que producen. Nuestro deber es prepararnos, no solo para corregir a nuestros hijos, sino para entrenarlos para la vida. No debemos solo ser reactivos, debemos ser proactivos en la crianza. Debemos obtener sabiduría, no solo conocimiento, para saber actuar con ternura y el cariño, como con la firmeza y dureza que se necesita. No debemos lidiar con la rebelión de nuestros hijos con el limitado conocimiento que tenemos. Todos los que desean ser padres deben prepararse antes de tener hijos, y todos los que tienen hijos deben prepararse para entrenarlos antes que se rebelen. Es en medio de la crisis cuando debemos buscar más ayuda y orientación. Si usted se encuentra allí, necesita ayuda. Si su forma de enfrentar las crisis
por la forma como actúa, la situación ha agravado, es obvio que necesita ayuda y orientación bíblica y profesional para encontrar una solución que tanto ha esperado. Si ha tratado de enfrentar la rebelión de sus hijos con el limitado conocimiento que tiene, no insista, pues su conocimiento no es suficiente. Si su forma de enfrentar las crisis ha agravado la situación, es obvio que necesita ayuda. Debe buscarla. Si no hace cambios, si no busca la información apropiada, no sabrá cómo actuar. Elí trató de lidiar con las acciones pecaminosas de sus hijos, pero no lo hizo como debía. No lo hizo con la fortaleza que debía tener un padre amoroso, temeroso de Dios, con la fortaleza que debía tener un juez justo de la nación y un sacerdote sometido a Dios y llamado por Dios. Eso lo confirma la lectura del versículo 25, que dice que los reconvino, pero no le hicieron caso. Los reconvino. A mayores de edad tenían que tomar medidas. Las conversaciones no son suficientes. El relato nos muestra que el sacerdote sí conversó con sus hijos sobre la mala fama que tenían, pero las conversaciones no son suficientes si no conducen a acciones correctivas que impidan que el mal comportamiento siga desarrollándose y agravándose. Puede vivir conversando y vivir animando a sus hijos para que sigan pecando. Note la conversación que tuvo con sus hijos. Solo les dijo: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién regará por él? ¿Eso es todo? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Hay momentos en que la sentencia divina es terrible para los hijos. Estaba ayudando a un padre de Las Vegas cuyo hijo rebelde murió en un accidente. Él les advirtió a sus hijos que estaban haciendo pecar al pueblo y que eso abría la puerta a la disciplina divina. Sin embargo, a pesar de que él hizo algo, no hizo lo que debía. Recuerde, la ley era sumamente dura, a tal punto de ordenar la pena de muerte para los hijos rebeldes y contumaces, tal como eran los hijos de Elí. Pero el padre no actuó con dureza, firmeza ni con justicia, más bien conversó con ellos y solo les advirtió, pero no actuó. Ofni y Finés se habían convertido en hijos rebeldes y tercos, estaban encallecidos y por su pecado Dios había resuelto hacerlos morir. Hacerlos morir. Esta frase puede sonar extraña, pero es cierta. Dios puede hacer morir a los rebeldes. Dios había resuelto su fin. Es que llega un momento en la rebelión de las personas que Dios determina entregarlo a sus propias pasiones. Con Dios no se juega. Llega un momento en que la rebelión de las personas llega al extremo que Dios decide dejarlos a su propia suerte. La historia de Elí y sus hijos sirve como lección para los padres de todos los tiempos, para que no pierdan su autoridad. Usted es un hombre, usted tiene niños pequeños, ¿por qué deja que ellos le manipulen? Nunca lo permitan. Un Dios santo no tolera el pecado. La autoridad puesta por Dios, el hombre no debe tolerarlo. Los padres tienen responsabilidad espiritual, son responsables tanto de las acciones como de su inacción. Toda la familia de Elí tuvo un trágico final. Elí era un padre pasivo. Elí sentó las bases para la destrucción de sus hijos al descuidar el liderazgo y la instrucción personal cuando eran niños, jóvenes y dóciles. Tal vez lo está descuidando usted ahora. Por su conducta cuando eran adultos, podemos concluir con razón que Elí no había restringido a sus hijos pequeños de sus inclinaciones egoístas naturales. Quizás cuando los niños eran pequeños, Elí y su esposa pensaban: qué lindos, son niños, no entienden, un poquito testarudos, pero son solo niñerías y la falta de respeto automáticamente se terminará. Mentira, queridos. Tal vez ellos se reían junto de las travesuras que involucraba rebeldía de los niños cuando eran pequeños.
Quizá no supieron distinguir entre las niñerías y la rebeldía. Es que cuando a los niños, que han sido formados con actos de cariño, pero sin regla, se les permitió que la vida gira en torno a ellos, crecen como egoístas y egocéntricos, crecen y se convierten en adultos sin amor y reverencia por Dios, y dan más importancia a lo que sienten que a lo que deben hacer, y por eso se convierten en maridos terribles. Toda la familia de Elí cayó en desgracia. Sus hijos fueron disciplinados duramente por Dios. Los hijos de Elí fueron honrados por sus padres, más honrados que a Dios, y les permitieron que blasfemen el nombre del Señor con su mala conducta, y no los detuvo firme y sabiamente. Pero Dios nunca actúa erróneamente como lo hacemos los humanos, y cuando Él determina juzgar, juzga, y disciplinar, disciplina. Las malas intenciones son evidentes. Estoy convencido de que la destrucción de la familia tradicional basada en valores bíblicos está siendo atacada con la intención de destruirla. Es evidente aquello. Yo he investigado lo suficiente las intenciones de los enemigos del cristianismo como para darme cuenta de que la intención es evidente. Es terminar con la familia nuclear. Es dar una importancia radical a la individualidad, no a la familia. Y conseguir que las personas dependan del Estado como un instituto de unidad y justicia social. Mientras los niños sean criados por el Estado, adoctrinados por sus autoridades ateas, más asegurado tienen el futuro involucramiento de las nuevas generaciones en su sistema de pensamiento. Eso es lo que hacen en Corea del Norte, en China, eso es lo que están haciendo en Cuba. A medida que las tasas de matrimonio caen en picada y el porcentaje de familias nucleares que aman la moralidad absoluta disminuye drásticamente, más se nota la efectividad de los experimentos que cuestionan la naturaleza fundamental de la familia, la autoridad que Dios ha dado al hombre. Un nuevo informe publicado en el mes de octubre de 2011 por el Instituto de Valores Americanos y la Comisión sobre el Futuro de la Paternidad 2011 ya advertía del terrible impacto que ha tenido en la familia, especialmente en los niños, este tipo de acuerdos familiares experimentales en todo el mundo, este nuevo tipo de familia. Los hallazgos son motivo de preocupación. En la sociedad se experimenta con la adopción de niños por parte de homosexuales. Es un experimento. Es algo que está destruyendo la familia. La paternidad monoparental por elección de múltiples adultos llamados padres o relaciones llamadas poliamorosas. Increíble. Colette Caprara escribió un artículo el 24 de octubre de 2011 en el Daily Signal titulado Reinventando la familia. Esa es la verdad. El subtítulo era Las buenas intenciones no son suficientes. En este artículo menciona los hallazgos de un estudio de 2010 realizado por la Comisión sobre el Futuro de la Paternidad, que deberían generar mucha preocupación, porque una encuesta realizada entre casi 500 adultos jóvenes que fueron concebidos por un padre donante y más de 500 pares que fueron concebidos de la manera tradicional, hombre y mujer y criados por sus padres, los concebidos mediante inseminación artificial tenían el doble de probabilidades de tener problemas con las drogas y el alcohol y de haber estado en problemas con la ley, y casi 1,5 veces más probabilidades de reportar depresión y otros problemas de salud mental. La familia la hizo Dios. Los niños no son los únicos que experimentan las consecuencias negativas de la fragmentación familiar que produce estas nuevas versiones de familia. La unión de un marido y una mujer, comprometidos para toda la vida, en una relación de amor y respeto, tienen más probabilidades de perdurar
que la de padres solteros. La encuesta encontró que los hijos de donantes tenían casi el doble de probabilidades de haber experimentado divorcios o múltiples transiciones familiares en sus familias de origen. Abunda la evidencia de que la estructura familiar, tal como Dios la diseñó, está asociada con el bienestar de los niños. Aquellos niños criados por dos padres biológicos casados, hombre y mujer, tienden a tener mejores resultados que sus pares en otros hogares, en términos de bienestar económico. Los niños que crecen en hogares donde ambos padres están presentes tienen un 82% menos de probabilidades de vivir en la pobreza. Tienen una mayor posibilidad de patrimonio neto, posibilidad de mayores ingresos, más activos familiares y mayores ahorros. La familia funciona. Los jóvenes que crecen con una madre y con un padre en el hogar también tienen menos probabilidades de adoptar conductas de alto riesgo, como volverse sexualmente activos, abusar de sustancias, y tienen menos probabilidades de exhibir conductas antisociales. Los padres lo están amando y los están educando. Además, los adolescentes de familias intactas tienden a obtener mejores resultados en una variedad de resultados emocionales y psicológicos y a tener niveles más altos de rendimiento académico y más altos logros educativos. Nada puede cambiar el éxito de un papá o una mamá que aman a Dios, que aprenden a disciplinar y enseñar y guiar a sus hijos y practican las verdades en su familia. Mi conclusión es que la crianza de los hijos, las buenas intenciones, no son suficientes. Solo podemos darle la posibilidad de elegir buenos comportamientos cuando modelamos y enseñamos el amor de Dios y sus principios y mandamientos. Esa es nuestra obligación, queridos. No tenemos otra opción. ¿Está usted dispuesto a cumplirla?